Bueno, Listo, muy ok. buenas tardes a todos. Mi equipo está conformado por Luis Felipe, Brian Rivera, Claudia Collazos y quien les habla, Natalia Jiménez. Somos estudiantes de la Maestría en Educación de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Hoy queremos compartirles un proyecto que nos ha movido profundamente y pues creemos que puede transformar vidas. Nuestra propuesta de flexibilización curricular eh, es para combatir el racismo en las aulas colombianas. Esto no es solo un trabajo académico, pues podemos llamarlo que es un llamado urgente a repensar cómo estamos educando a nuestros niños y niñas en la actualidad. Bueno, les voy a hablar un poco en la introducción de nuestro proyecto. Vamos primero, les voy a compartir algunos datos que realmente nos han estremecido. Es entre el 2018 y el 2022, solamente en la ciudad de Bogotá se reportaron 109 casos de racismo en instituciones educativas. Pero pues podemos pensar en cuántos casos no se reportan, cuántos niños y niñas sufren en silencio porque un compañero les dice pelo malo, por ejemplo, o porque un docente espera menos de ellos simplemente por el color de su piel. Y esto no queda en el aula. La tasa de desocupación en comunidades afrodescendientes alcanzó un 12.9% el año pasado, muy por encima del promedio nacional, que es algo un poco preocupante en cuanto a la parte educativa. La discriminación que comienza en la escuela se traduce en menos oportunidades de vida. Estamos hablando de microagresiones, exclusión sistemática, sueños truncados desde la infancia y por eso es que decidimos realizar esta parte pues del proyecto educativo. Ok. Buenas tardes para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Luis Felipe Martínez. Continuando con el tema de nuestra estrategia de flexibilidad, flexibilización curricular y diseñada y aplicada en cuanto pues a nuestra propuesta, tenemos nuestra justificación, ¿sí? Eh, que se basa en nuestra pregunta que es ¿por qué nosotros escogimos esta propuesta? ¿Sí? Nosotros básicamente justificamos el haber escogido nuestra propuesta bajo los siguientes puntos. Uno, nos preguntamos del por qué la discriminación racial siempre es vulnerada por los derechos fundamentales. Dos, la herencia colonial, esclavista, perpetua en prácticas escolares. También sus efectos en cuanto a la deserción, la desmotivación, bajo autoconcepto académico. También en el aula se debe ser el espacio de reconocimiento y equidad. La discriminación racial en instituciones educativas tiene su origen en la herencia colonial esclavista. Esto basándonos un poco en el contexto de la historia. Bueno, tenemos un objetivo general eh, en el cual concluimos que era muy importante tener en cuenta lo siguiente, ¿sí? O mejor dicho, para nosotros, como grupo, encontramos un propósito esencial de nuestra estrategia, enfocada pues a la problemática que escogimos, enfocada hacia lo siguiente, que ¿cuál era? Transformar las prácticas pedagógicas mediante la estrategia de educación intercultural que reconozca, valoren y visibilicen la identidad, cultura e historia afrodescendiente, garantizando educación libre de discriminación racial. Básicamente, con este objetivo general, lo que quisimos o al describir este objetivo general, con cada uno de estos conceptos, quisimos abarcar todo nuestro propósito. Listo, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Brian Rivera y en este momento voy a socializar referente a los objetivos específicos.
Para esos objetivos específicos, pues decidimos diseñar un plan de acción que parte a partir de unas etapas. La primera es el diagnosticar, en la cual necesitamos entender exactamente qué está pasando en nuestras aulas de clase, identificando esas microagresiones, por más mínimas que sean, pero mirando cuáles son esos efectos, porque a veces eh, no son muy sutiles, como decía, que pasan desapercibidas, incluso por los mismos docentes. La segunda etapa es el diseño de estrategias pedagógicas, pero unas estrategias pedagógicas reales, que no solo sean un discurso bonito o bien elaborado, sino que debemos de integrar esa cátedra de estudios afrocolombianos de manera transversal, no como un tema aislado, sí, y que se trate solamente en una semana o en un día del año, por cumplir un cronograma. Y el tercer momento, es la capacitación a los docentes, porque muchas veces no es una mala intención de los docentes, es un desconocimiento más bien, y finalmente hay que evaluar el impacto real con los datos, con voces de los estudiantes, con cambios eh, en la convivencia. ¿Listo? Continuando, tenemos unos fundamentos normativos, y estos fundamentos normativos no es solo una idea de nosotros, sino que estamos mirando que esto se respalda, y es un respaldo bastante robusto en un marco legal que muchas veces se desconoce. Pero desde el año 1991 en la Constitución se reconocen los derechos a la diversidad étnica, cultural, como un valor fundamental. Y esto se establece específicamente en la Ley 70 del 93, que garantiza los derechos de las comunidades negras, incluido el derecho a la educación, que se respete su identidad cultural. También tenemos el decreto 1122, que hace obligatoria la cátedra de estudios afrocolombianos. Pero si uno es honesto, muy pocas son las instituciones que de verdad implementan este modelo. O sea que tenemos las leyes, tenemos las sentencias de la Corte que protegen a los estudiantes, lo que nos hace falta más bien es la voluntad política y el compromiso real para que estas normas sean aplicadas. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Ximena Collazos. Continuamos con la parte de la metodología. Partiendo del diseño universal de aprendizaje, nuestra estrategia pedagógica básicamente dice que todos los estudiantes tienen un aprendizaje diferente, así que necesitamos múltiples formas de enseñar. Tenemos tres partes o tres principios. El primero consiste en las múltiples formas de representación. Esto significa que en nuestras aulas deben aparecer científicos, artistas, líderes afrocolombianos. Los niños necesitan verse reflejados en lo que aprenden. Si solo les mostramos héroes blancos europeos, ¿qué mensaje le estamos enviando? El segundo principio consiste en las múltiples formas de acción, que permite que los estudiantes se expresen a través de su cultura, mediante la danza, la música, la oralidad. No todos aprenden de igual forma escribiendo un ensayo. Y el tercero, las múltiples formas de implicación, consiste en crear normas explícitas contra el racismo, usar círculos restaurativos cuando hay conflictos, no siempre utilizar sanciones. Se trata de llevar al estudiante a una reflexión, se trata de sanar, de que se autorregule y no de que lo observen por medio de un castigo. Pasamos ahora a la secuencia de la implementación de la estrategia, que consiste en un diseño metodológico o un plan de acción de 4 semanas.
Es un trabajo intenso, pero un trabajo real, que los estudiantes lo vivencien y lo puedan aplicar, que trascienda más allá de la escuela. En la primera semana es crucial el diagnóstico. Se aplican cuestionarios adaptados obviamente a la edad de los niños. Hacemos círculos de palabras donde los estudiantes afrodescendientes comparten sus experiencias en un espacio seguro. Observamos la dinámica del aula. Cómo se relacionan, cómo está el clima en cuanto a la convivencia. Necesitamos entender la realidad antes de intervenir. En la segunda semana capacitamos a los docentes mediante un taller de 3 horas, donde analizamos casos reales, donde los maestros pueden reconocer sus propias dificultades, sus barreras, que a veces son de manera inconsciente. Donde diseñamos juntos las secuencias didácticas idóneas para la aplicación de la estrategia. Y en la tercera semana, el plan de acción se implementa desde todas las áreas, principalmente para que exista una trazabilidad. Y en la cuarta semana viene la evaluación, pero no solo con exámenes como tal, sino con círculos de diálogo, de socialización, de reflexión, con una muestra pedagógica que pueda incluir a las familias, que las familias se vuelvan partícipes de la estrategia, del proyecto, porque no es la idea de que solo se quede la información en el colegio, sino que haya una educación transformadora que pueda trascender a los grupos familiares. Listo. Bueno, en esta parte vamos a continuar con las actividades pedagógicas claves que se implementaron. También las podemos llamar acciones transformadoras. Bueno, entonces les voy a contar un poco de esta práctica. En ciencias sociales, los niños investigan sobre los palenques, estas comunidades de africanos esclavizados que conquistaron su libertad. Ahí es donde pues, los estudiantes aprovechan, conocen a líderes, por ejemplo, como Francia Márquez, Manuel Zapata Olivella, etc. En la parte del lenguaje, leen los estudiantes acerca de Mari Grueso, una poeta afrocolombiana que por sí es muy maravillosa, y crean sus propios cuentos sobre la diversidad. En artes, ¿qué pasa en artes en la parte de la acción transformadora con nuestros estudiantes? Bailan al ritmo del Pacífico, elaboran máscaras africanas, tocan instrumentos tradicionales africanos. En ética, ¿qué se puede hacer en la parte de ética? Trabajamos lo que son dilemas morales reales que se han vivenciado dentro de las aulas. Y ahí es donde también surge, digámoslo, una incógnita. ¿Qué haces cuando ves que discriminan a un compañero? Entonces, con esa incógnita, digámoslo así, con ese interrogante, empezamos pues a realizar esta actividad clave con los chicos, a empezar a construir un decálogo antirracista que se publicó pues en la parte del aula. Entonces esto no solamente queda pues en teoría con los chicos, sino que también podemos decirlo que se puede transformar en la parte de la vida cotidiana de los chicos. Listo, los recursos utilizados. En esta estrategia, los recursos que nosotros implementamos, pues sí, fueron humanos, fueron los docentes que pues con ayuda de ellos pudimos hacer la transversalización de todas estas asignaturas para que podamos llevar a cabo la estrategia pedagógica. También, que fue el más importante, el de las personas, docentes comprometidos, un orientador escolar, pero también líderes comunitarios afrocolombianos que traen sus saberes ancestrales al aula, que eso es una parte bastante esencial para que pueda compartir con los estudiantes todas las maravillas pues, de las tradiciones afro. ¿Qué otros materiales utilizamos? La cartilla ILEX sobre el racismo escolar, libros de literatura afrocolombiana, biografías laminadas de referentes que los niños puedan observar todos los días en las paredes, dentro del aula.
Las herramientas tecnológicas en la parte pues de proyección, la parte del computador, que los niños pues puedan observar carteleras afrocolombianas permanentes, ¿sí? No solamente pues en el mes de febrero, que es en la afrocolombianidad, sino que pues ya quede permanente pues en las aulas para que ellos todos los días pues puedan observar esta parte enriquecedora. Ok, continuando. ¿Me confirman audio, por favor, compañeros? ¿Me escuchan? Chicos, ¿me escuchan? Sí, Luis. Sí, Luis. Ok, vale, correcto. Muchas gracias. Bueno, continuando con nuestro tema, tenemos de acuerdo a los resultados obtenidos, o bueno, de acuerdo a los resultados esperados, mejor dicho, tenemos los siguientes, valga la redundancia, obtenidos, ¿sí? Dentro del impacto que logramos tener con nuestra propuesta, tenemos algunos resultados en cuanto a los conocimientos adquiridos, en cuanto también a la convivencia, a la participación, al rendimiento y también al clima escolar, ¿sí? De acuerdo a estos indicadores, pues tenemos que básicamente el 90% en cuanto al tema de conocimiento, el 90% identifican aportes afrocolombianos. En un 70% en cuanto a la convivencia, se logra reducir en situaciones discriminatorias. Y en cuanto a la participación, un 40% de aumento en intervenciones de estudiantes afrodescendientes. También en cuanto al rendimiento y clima escolar, pues en el rendimiento tenemos un incremento del 0.5 puntos de promedio y un clima escolar del apenas el 85% que valora positivamente la diversidad. Lo digo que apenas un 85 porque debería ser un poco mayor. O lograr siquiera al 100%, que es uno de los puntos o de los impactos más importantes. Ahora sí, dentro de las evidencias, tenemos el círculo de palabra, que es el diagnóstico participativo con estudiantes afrodescendientes, ¿sí? Tenemos un espacio seguro en donde los estudiantes lograron compartir sus experiencias desde sus propias palabras, ¿sí? En donde logran describir cada una de sus emociones, teniendo en cuenta o básicamente enfocadas hacia la discriminación y las expectativas de cada uno, ¿sí? Esta actividad es fundamental para el diagnóstico inicial, ¿sí? Básicamente es la demostración de cada uno de ellos, basado en sus expresiones y en sus palabras, de cuáles han sido sus experiencias en cuanto a la discriminación. Ese es el punto inicial para nosotros, ese es nuestro diagnóstico inicial. ¿Listo? Listo. Entonces, continuando, como lo decía el compañero Luis, por esta parte de evidencias, vamos a mirar que en esta escena del taller No, es básicamente la formación de los docentes, bueno, mi amor, donde, no puedo moverme, aquí estoy en clases. donde se trabajaron con 5 maestros durante 3 horas intensivas, analizando los casos reales, no sencillamente colocándole casos hipotéticos, sino cómo fue el análisis que vimos frente a esta actividad. Entonces son casos reales básicamente documentados en estas investigaciones y fue revelador ver cómo algunos docentes empezaron a reconocer esas microagresiones, que a veces pueden ser hasta risibles, pero al final todo eso tiene un trasfondo. O sea, que se han normalizado, por ejemplo, frases como para ser negrito, eres muy inteligente. Entonces, ¿qué puede producir un estudiante este tipo de frases? Y estos docentes diseñaron entonces estrategias de intervenciones y salieron obviamente certificados, pero sobre todo tuvieron una mirada transformadora, no se quedaron en esa zona de confort. Continuando entonces con la tercera evidencia,
Entonces, miremos en esta imagen, se captura como la magia como tal de una clase de artes, donde trajimos a un líder comunitario del Pacífico que enseñó danzas tradicionales. Los niños tocaron tambores, como se ven en las imágenes, marcadas, se movieron al ritmo de sus ancestros. Lo hermoso de esto fue que todos los estudiantes, no solo los afrodescendientes, sino toda la comunidad se disfrutó aprendiendo y valorando. En las paredes, como se alcanzan a divisar, devolverla a uno de esto, las paredes, como se alcanzan a divisar, tenían máscaras africanas que ellos mismos habían elaborado, o sea que el arte va a tener ese poder de conectar y de romper esas barreras y celebrar las diferencias. Listo. Bueno, en la evidencia final se presentaron 40 familias, la última muestra pedagógica, en donde los niños expusieron sus investigaciones a partir de los líderes afrocolombianos que ellos consultaron, que trabajaron, que analizaron sus historias, sus aportes al desarrollo de la sociedad. Expusieron sus cuentos, sus proyectos artísticos, de carteleras, máscaras, muestras de danza, de música en vivo. Pero lo más conmovedor de esta evidencia, de esta muestra final, fue la participación de las familias, porque ellas estuvieron muy orgullosas de sus raíces afro, de cómo los niños sintieron ese sentido de pertenencia, por así decirlo, no desligándolo de su desarrollo cultural y su desarrollo social como seres humanos. Y pues varias madres se acercaban muy conmovidas a dar gracias por ver que sus hijos valoraban esas raíces y de que ellos se sentían orgullosos de esa parte. Entonces eso permitía de que ellos no se vieran afectados en la parte social y en su día a día por algunas situaciones, por así decirlo, de bullying con sus otros compañeros, que es uno de los factores pues que más nos llevan a trabajar en esta parte. Listo. Bueno, para concluir, para cerrar esta parte de estrategia pedagógica que se pudo implementar, queremos compartirle lo que nos dejó de enseñanza. Bueno, primero, que la discriminación racial no se combate con buenas intenciones, se combate con intervenciones pedagógicas, sistemáticas, intencionadas, sostenidas en el tiempo. Segundo, pues el DUA, el Diseño Universal para el Aprendizaje, y la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, no solo son requisitos normativos, sino que podemos utilizarlas como herramientas poderosas de transformación cuando se realizan con seriedad y de verdad se implementan dentro del aula para poder tener un aprendizaje significativo. Tercero, la participación comunitaria es muy, muy importante dentro de la comunidad educativa. No podemos educar sobre afrocolombianidad sin las comunidades afrocolombianas, por ende, utilizamos también como parte de nuestros recursos intervenciones de personas afrocolombianas. Sus saberes, sus voces, su presencia es muy importante y esencial pues en esta estrategia pedagógica. Cuarto, que la evaluación continua nos mantiene honestos. No basta con hacer actividades bonitas, sino que también necesitamos medir el impacto real en la vida de nuestros estudiantes. Y pues finalmente, la convicción de que otra educación es posible, una educación donde cada estudiante, sin importar el color de piel, pueda desarrollar todo su potencial, donde la diversidad sea celebrada y no castigada, como pues puede observar en ciertos casos, eh, donde el aula sea un espacio de justicia, no de reproducción de desigualdades. Entonces, toda esta parte
es lo que nos lleva, o este proyecto es lo que nos, digámoslo así, nos pudo haber traído una parte transformadora para nuestras vidas como educadores y como personas. Esperemos que este proyecto inspire pues a unirse a nuestra, digámoslo así, a nuestra campaña, nuestras aulas y nuestros niños o nuestro país, digámoslo así, lo necesitan realmente. Así que muchas gracias por la atención y quedamos atentos a los comentarios. Muchas gracias, compañeros.